Desbordamiento del río Manzanares causa cierre de accesos desde Cumaná y Monagas hacia Cumanacoa. Reactivación de seguros agrícolas es necesaria para proteger el sector, así lo aseguran ingenieros agrónomos. Cesta Petare aumentó 2,29% y se ubicó en $37,36 en última semana de junio. Exportaciones de frutas colombianas crecen 29% durante primeros meses del año. Bruselas reactiva aranceles para los huevos y azúcar ucranianos. Feliz martes para todos, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Noticias del Agro. En nombre de todo el equipo de Agrotendencia y quien les habla, Jessica Alaimo. Comenzamos con las informaciones. Los efectos del huracán Beryl se sintieron con fuerza en las costas venezolanas, donde las fuertes precipitaciones generaron inundaciones y el desbordamiento del río Manzanares en el estado Sucre. Al menos 6 comunidades afectadas es el balance hasta el momento. Taitir Calderón nos amplía. El desbordamiento del río Manzanares ocasionó el cierre de accesos desde Cumaná y el estado Monagas hacia Cumanacoa, municipio Montes del estado Sucre. Las autoridades mantienen la alerta y atienden la situación en los sectores con más daños por la crecida del río, tales como La Fragua, Barrio Blanco, Avenida José Antonio de Sucre, Las Tinajitas, Trincheras, Los Cedros y Palenque. Recordemos que en horas de la tarde del lunes se reportó un fuerte oleaje que causó temor entre los habitantes de la zona. Como medida preventiva, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos restringió el zarpe de embarcaciones, mientras que el ministro de Transporte, Ramón Velázquez, anunció la suspensión de vuelos hacia los estados Nueva Esparta, Sucre y Delta Macuro. El ministro Remigio Ceballos destacó a través de sus redes sociales que se mantienen activos los protocolos de emergencia con la participación de Protección Civil, bomberos y demás cuerpos de seguridad para realizar las labores de evaluación de daños y atención a los afectados por el evento climatológico. Según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el huracán Beryl alcanzó categoría 5 con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y se desplaza al noreste del país. Se estima que en las próximas horas abandone el territorio nacional. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Continuamos con informaciones relacionadas con las condiciones climáticas actuales, porque ingenieros agrónomos plantean la necesidad de reactivar los seguros agrícolas para proteger a los trabajadores del campo y garantizar ingresos mínimos en caso de pérdidas. Taitir Calderón nos amplía esta información. La variabilidad de los datos climáticos en las tierras de cultivos a lo largo y ancho del país es considerable, según los datos que maneja la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos actualizados al mes de mayo de 2024. En el norte del estado Portuguesa, noreste del estado Portuguesa, hubo un incremento importante de las precipitaciones mensuales promedios para el mes de mayo, cercanas a un 200%. Ya se reportaron incluso, son federaciones, asociaciones de productores, pérdidas en esa parte del estado Portuguesa, y si hubiese un seguro agrícola, el productor venezolano pudiera nuevamente hacer una resiembra. A las condiciones necesarias para que se implementen los seguros agrícolas en el país se suman la necesidad de seguridad personal y jurídica. Pero ¿qué porcentaje de los trabajadores del campo cuentan con este beneficio actualmente en Venezuela? Tenemos información de que existen en algunas zonas algo de seguros agrícolas, ¿no? Sin embargo, no es la regla. La excepción es que pareciera que sí estuvieran funcionando en algunas partes del país. ¿Por qué no funcionan en su totalidad? ¿O por qué no se aplican en su totalidad? Quizá porque no hay gran demanda de ellos, probablemente. Probablemente desde el año 2007 no tengamos seguros agrícolas en Venezuela, y además sabemos cómo la situación del crédito agrícola ha cambiado y lo cuesta arriba que pudiera ser para el productor en una estructura de costos como lo tenemos ahorita y los precios como los tenemos en Venezuela, simplemente adquirir un seguro. Ahí, por supuesto, es cuando entra la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos a aportar datos para las ciencias actuariales en términos de los seguros agrícolas, la interrelación que puede haber, por supuesto, entre el sector financiero y el sector asegurador para poder promover el seguro agrícola y poder proteger al productor venezolano. Y es que, según plantean los especialistas, los seguros agrícolas son fundamentales para proteger a los productores del campo contra riesgos inherentes a la actividad, tales como sequías, inundaciones, tormentas y huracanes. Los especialistas sostienen que al garantizar un ingreso mínimo en caso de eventos imprevistos, los productores tendrían la oportunidad de invertir en tecnologías, maquinarias y prácticas innovadoras que permitan mejorar la calidad y productividad de los cultivos. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón.
La cesta Petare aumentó 2,29% en la última semana del mes de junio y se ubicó en $37,36 por 8 productos. Esto de acuerdo con el estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas. La cesta Petare se ubicó en 1.517 bolívares, lo que se traduce en un aumento de 2,29% con relación a la medición anterior, cuando estaba en 1.483 bolívares. El estudio de la ONG arrojó que un ciudadano necesita ganar alrededor de 11,6 salarios mínimos para cubrir esta canasta alimentaria. El informe detalló que el cartón de huevos se cotizó en 180 bolívares, con un incremento de 10 bolívares con respecto a su precio a principios de junio. La harina de maíz no presentó variaciones en su precio, al igual que el aceite de maíz, que en ambos estudios costó 175 bolívares. La carne pasó de 300 bolívares a principios de junio a 329 bolívares en esta última medición. Esto supone un incremento de 9,63% en la cotización de este rubro de la canasta alimentaria. El Observatorio Venezolano de Finanzas publicó también una encuesta realizada a varios expertos sobre expectativas del comportamiento de las cifras económicas, en las que se vaticinó un crecimiento de 5,3% en la economía venezolana para finales del 2024. Ante la exigencia de mercados como el europeo, Latinoamérica se enfoca cada vez más en la búsqueda de opciones de producción de alimentos más amigables con el medio ambiente, y Venezuela no escapa de ello, siendo los biofermentos una de las prácticas más populares entre los productores. Durante décadas, uno de los métodos más utilizados para la generación de abono natural ha sido el llamado compostaje. Sin embargo, en la década de los 80 empezó a ganar popularidad el uso de materia orgánica fermentada para la recuperación de los suelos. El biofermento establece unos procedimientos de reconstrucción estructural y molecular de la tierra. ¿A través de qué? A través de toda una serie de elementos como bacterias, en donde integran los hongos y bacterias, y donde restablecen la fuerza de carbono y el nitrógeno, y hace generar y esparcir el poder de fertilidad en el suelo. Estamos dando a la tierra lo que ella necesita, lo que ella tiene en su contexto. Lo que estamos ordenando los procesos biológicos de la tierra, creando una sinergia y un equilibrio. Y ese equilibrio es fundamental no solo para la recuperación del suelo, sino también para todo el ecosistema. Cuando tú utilizas un biofermento, un biocontrolador o un biofertilizante, lo que hace es equilibrar el medio. El insecto busca su nicho natural y se desplaza hacia donde él tiene sus nichos naturales de consumo. A él no destruirle el medio y el ecosistema, el insecto y todo lo demás, y los hongos y las enfermedades permanecen controladas a través de un cerco biológico natural. Para el biólogo Simón Rendón, el uso de estos biofermentos es solo una parte de la cadena para lograr la productividad agroecológica, por lo que destaca la necesidad de combinar este tipo de técnicas con prácticas como la asociación de cultivos. Momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerde que puede seguirnos en Instagram @agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV, donde las informaciones nunca se detienen. Ya volvemos. Estamos de vuelta y en esta parte revisamos las noticias que se generan en las regiones de nuestro país. En Anzoátegui, las autoridades agropecuarias hicieron un llamado a los ganaderos de la entidad a que vacunen sus rebaños para mantener la sanidad en los animales y cumplir con la ley de salud animal vigente. Autoridades agrícolas en el estado de Anzoátegui se encuentran preocupados por la baja cifra de animales atendidos en la jornada de vacunación de aftosa, pues no supera el 50%. El plan de vacunación aftosa en el estado de Anzoátegui actualmente lleva una población atendida cerca de los 85.000 animales. Toda la información que manejamos de los registros, tanto del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral como de las asociaciones activas en el estado de Anzoátegui, estamos cerca de las 350.000 animales existentes. La Autoridad Única Agrícola del Estado aprovechó para recordar los beneficios que trae la vacunación contra la aftosa. Aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a todos los productores, ganaderos del estado de Anzoátegui, libres y asociados. Recuerden que mientras tengamos un rebaño sano, saludable, tendremos garantía de mejor calidad en los alimentos que consumen nuestros venezolanos y venezolanas. No es solamente la carne, es
la leche, es el queso, y necesitamos garantizar de que entre el 85% y el 90% del rebaño existente en el estado sea vacunado. No nos cuesta nada cumplir con esta normativa establecida en la Ley de Salud Animal. Rizales destacó que se estarán tomando las medidas necesarias para que obligatoriamente los productores realicen la vacunación contra aftosa. Desde el estado Anzoátegui para Agrotendencia, María Fernanda Bolívar. Ahora nos trasladamos al estado Mérida, donde se llevó a cabo un importante evento relacionado con la palmicultura en la región. Nuestro corresponsal en la entidad nos tiene los detalles. Los suelos del tipo luvial, de excelente calidad en cuanto a la fertilidad, con condiciones de temperatura y humedad relativa muy buena, caracterizan a estas tierras, ubicadas en la zona sur del estado Zulia y norte del estado Mérida, donde el cultivo de palma ha tenido una muy buena acogida. Bueno, yo diría que la palma en Venezuela pues ha tenido una transformación, digamos, están los primeros pioneros como Palmonagas en aquel tiempo, Bananera Venezolana, Pacasa, etcétera, Palmeras Diana, que en aquel momento pues creció en forma rápida. Fue precisamente la época en que yo, muy joven, vine aquí, estoy hablando de los años 80, 87, pero lamentablemente yo diría que en el tiempo esa excelencia que se tuvo al inicio se ha venido perdiendo. Y disculpen que discrepe un poco, he visto plantaciones muy buenas, pero también he visto plantaciones un poco deficientes. Para fortalecer la agroindustria en este rubro, los productores locales han optado por trabajar con semillas certificadas y que llegan desde Costa Rica, con el fin de adaptarse a los suelos locales según sus características. Tenemos materiales probados, o sea, no es un invento de fin de semana, sino que ya tenemos una gran cantidad de productores exitosos en la región que hacen pues, que uno tenga la tranquilidad que cuando uno escoge un material pues ya tenga el soporte de producción exitoso. Son variedades que, como le digo, están ampliamente probadas en esta región. Esa oferta de varios materiales le permite a la zona del sur del lago, que sabemos que es una sola pero que tiene diferentes ambientes, o sea, no es lo mismo Machiques a esta zona donde estamos en el Chivo, o hacia el lado de Cajaseca, donde las condiciones agroecológicas son diferentes. Eso permite poder al agrónomo escoger el material más apto para la zona. La palma es un cultivo que requiere, aunque mínimo, un cuidado específico y comprometido, con un manejo agronómico correcto para lograr mejores resultados. Nosotros debemos de competir contra otros países que en el momento que exportemos vamos a tener que tener alta productividad. Y eso implica que tengamos que incrementar la calidad de nuestro trabajo en campo, o sea, ser mejores agricultores de la palma. El compromiso es hacer crecer la palma desde el sur del lago, brindando oportunidades a productores y trabajadores para crear frutos que logren abastecer el mercado nacional, destacándose con la mejor genética posible. Para Agrotendencia les reportó Eurolobo y con esta información regresamos a nuestros estudios. Ya llegó el mes de julio y como es costumbre les tenemos un repaso por los eventos más importantes del sector para este mes. Veamos. Iniciamos con la 49ª Feria de Exposición Agropecuaria de Machiques, que desde el 3 y hasta el 11 de julio mostrará el potencial productivo de esa parte del estado Zulia. Los organizadores destacaron que durante 5 días, los productores y público en general podrán disfrutar de competencias de caninos, juzgamiento de ganado, concursos de queso y exhibición comercial. El sector avícola también tendrá una cita del 18 al 20 de julio en la ciudad de Caracas, donde se llevará a cabo la edición número 11 del Congreso Nacional de Avicultura. El evento contará con 45 conferencias magistrales y 1.000 metros cuadrados de exposición, en los que productores y comercializadores podrán mostrar su capacidad productiva, niveles de consumo y avances tecnológicos. Finalizamos este recorrido en Costa Rica, país que recibirá a partir del 15 de julio a especialistas y representantes de diversos gremios ganaderos que participarán en el primer Congreso Mundial de Ganadería Sostenible. El objetivo de este encuentro es fomentar los sistemas de producción pecuaria sustentable mediante la difusión de conocimiento, intercambio de experiencias y alianzas estratégicas entre las organizaciones participantes. De esta forma nos vamos a una nueva pausa en Noticias del Agro. Al regreso tendremos información internacional. No se aparte.
Estamos de vuelta en Noticias del Agro y llegó el momento de comenzar el recorrido internacional. Comenzamos además en nuestro país vecino Colombia porque de acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior, las exportaciones de frutas frescas aumentaron un 29% durante los primeros 4 meses del año. Veamos. De acuerdo con los números presentados por la asociación, las exportaciones de frutas, sin incluir el banano, totalizaron 201 millones de dólares. En el mismo periodo del año 2023, el comercio se ubicó en 156 millones de dólares. Desde el gremio exportador sostienen que entre los rubros con mayores volúmenes enviados destacan el aguacate Hass, limón Tahití, gulupa y uchuva. La buena noticia es que el sector agropecuario creció y creció de manera sustancial. Creo que es positivo ese crecimiento en la canasta exportadora tanto de productos agrícolas agroindustriales. La directiva del gremio de exportadores apuntó que el buen momento exportador se debe a las características geográficas del país que le permiten tener cosechas todo el año, un factor que, apuntan, hace a la agricultura de la nación neogranadina más competitiva en el mercado global. Desde ese sector productivo apuestan a seguir trabajando en admisibilidades fitosanitarias en los principales mercados mundiales para posicionar mayor volumen de frutas colombianas en el exterior. Continuamos avanzando con las informaciones internacionales. La Comisión Europea reactivará aranceles para el azúcar y los huevos ucranianos que llegan a la Unión Europea. La medida responde a los elevados niveles de importaciones de esos productos desde el país afectado por la guerra durante los últimos meses. La suspensión de aranceles y cuotas a las importaciones que se mantiene desde 2022 para los productos ucranianos como medida de apoyo a Kiev ante la invasión rusa mantiene preocupados a los productores europeos por el aumento de las importaciones desde ese país. Ante este escenario, la Comisión Europea anunció su decisión de activar un freno de emergencia. A partir de este martes 2 de julio, los huevos y el azúcar ucranianos estarán sometidos a los contingentes arancelarios previstos en el área del libre comercio profunda e integral del acuerdo de asociación entre los 27 y Ucrania. Este freno de emergencia se activa de manera automática si los volúmenes de importación alcanzan la media anual de importaciones registradas entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2023. Ahora nos trasladamos hasta Perú, país que ha visto caer sus exportaciones de banano en volumen un 15% entre los meses de enero y junio del presente año, comparado con igual periodo del año 2023. Según datos recopilados por Fresh Fruit, hasta la segunda semana de junio, Perú embarcó 81.083 toneladas de banano. Este volumen representa una caída de 15% respecto al año anterior. Los exportadores de la fruta iniciaron el sexto mes del año con envíos semanales de 1.883 toneladas. Esta cifra representaría un retroceso de 43% en relación con la misma semana del año 2023. Desde esa cadena de suministro se argumenta que los números negativos están relacionados con inconvenientes en las entregas de algunos mercados internacionales. Entre esos destinos se encuentra Panamá, el segundo mayor comprador del banano producido en Perú. Sin embargo, la caída en las exportaciones de banano acompañó la tendencia a la baja en otros rubros. Las cifras de caída de las exportaciones del mes de abril fueron muy fuertes, casi 11% de retroceso. En marzo ya habíamos tenido un retroceso también importante de más de 5%. Eso ha, digamos, generado que el acumulado debido a que en enero-febrero se creció porque mucho, sobre todo de la agroindustria, se adelantó pensando que iba a haber todavía condiciones climáticas complejas y, por ejemplo, exportaciones de uvas que se adelantaron a noviembre, a diciembre y que obviamente ya dejaron estos meses en cifras, digamos, más complicadas. Pero lo más preocupante es que si uno ya analiza sectorialmente lo que está pasando, estamos viendo que solo 5 sectores de 14 sectores económicos de exportación están creciendo. El experto aseguró que la tendencia bajista en las exportaciones peruanas en los sectores de valor agregado se debe a la pérdida de competitividad debido, según su intervención, a un aumento de costos por diversos factores locales. El próximo secretario de Agricultura de México, Julio Verdegué, anunció que bajo su gestión no se eliminarán las importaciones de maíz amarillo. El jefe de la cartera agrícola entrante indicó que en la nueva administración no se incentivará la eliminación de las importaciones de maíz amarillo. Asimismo, el dirigente resaltó que se enfocarán en mantener la producción local de maíz blanco sin el uso de variedades transgénicas. Vamos a seguir sin producir maíz blanco transgénico en el territorio nacional. Y en segundo lugar, no estamos de acuerdo con la importación de maíz blanco transgénico para consumo humano. Entre otras cosas porque no lo necesitamos. ¿Por qué lo vamos a importar si lo producimos muy eficientemente nuestros agricultores? Para Verdegué es probable que el país azteca necesite importar muchas cantidades de maíz amarillo debido a una mayor demanda del sector ganadero local.
En Argentina, el gobierno nacional anunció que no se aplicarán aranceles a las exportaciones de productos lácteos. De esta manera, el Ejecutivo prorroga una medida que se aplicó inicialmente a finales del año 2023. La medida gubernamental establece que a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025 no se aplicarán derechos de exportación a productos elaborados con leche, leche bovina, bebidas a base de leche, caseína y sus derivados. Previo a la suspensión de los derechos de exportación a los lácteos argentinos en octubre del año pasado, estos productos pagaban un 9% de derechos a las exportaciones en el caso de la leche en polvo y los quesos debían aportar un 4,5%. El gobierno indicó en mayo pasado que esta medida brinda previsibilidad y mayor competitividad a todos los eslabones de la cadena láctea. Además indicaron que buscan incentivar el desarrollo de las inversiones en ese sector. También en Argentina, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria anunció que México rehabilitó el comercio avícola con la nación albiceleste. México había suspendido el ingreso de productos avícolas con origen en Argentina, luego que el país sudamericano detectara un brote de influenza aviar altamente patógena en marzo de 2023. Durante el año pasado, México importó carne de aves por valor de 1.500 millones de dólares. Y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. No olviden seguirnos en Instagram, @agrotendencia, y suscribirse a nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Gracias por acompañarnos.